Vivo Deporte. Vivo Deporte, por el 730 de AM, los viernes 7 de la noche. vivodeporte.com.mx. La entrevista. Tenemos el gusto que nos acompañe en el estudio Santiago Fuentes, quien es representante exclusivo de México de la marca de equipos de remo Concept 2. Santiago además es deportista apasionado y que ha dedicado toda su vida al remo. Nos viene a platicar cómo es el remo bajo techo, el equipo en el que se practica y nos dirá cómo son las rutinas de entrenamiento en esta modalidad y todos los beneficios que tienen para el cuerpo, que son muchísimos, ¿no? Bienvenido, Santiago, qué gusto tenerte aquí, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias, Alfredo y Sol. Bienvenido. Oye, pues vamos a empezar por el principio, explícanos, ¿qué es el remo bajo techo? Miren, el remo bajo techo esencialmente se puede considerar como una opción más de practicar remo. Hay muchas maneras de hacerlo, se puede hacer en el agua, como se hace aquí en México, en Xochimilco y en muchas partes del país. Se puede hacer bajo techo, que es en esta máquina, en la máquina Concept 2. Se puede hacer también remo de costa, como el que se hace en las barcazas de pesca y ahora que se compiten ellas mismas. Y también puede haber remo adaptado para la gente que tenga alguna discapacidad, que ahora puede competir inclusive en remo paralímpico. Oye, ¿y qué es el remo bajo techo? ¿Cómo es? ¿Es una máquina? ¿Qué es? A ver, el remo bajo techo es una versión de esta opción de deporte que se hace en una máquina. Principalmente a nivel mundial se ha adoptado hacerlo en la máquina de remo de Concept 2, que es una máquina que tiene esencialmente una resistencia a mover viento. Oye, ¿cómo se rema? Se rema exactamente igual que en el agua. Se hace un impulso con las piernas. Se transmite la fuerza del cuerpo hacia la remadora por las piernas y se termina con los brazos. Entonces eso hace del remo bajo techo pues un ejercicio totalmente completo porque empiezas a trabajar con la planta de los pies y termina la remada pues en el abdomen y con los brazos, ¿no? Entonces absolutamente todo se mueve en el remo. Oye, ¿y dónde lo haces? El remo bajo techo se puede hacer en cualquier sitio. La fortuna es que lo puedes hacer en gimnasios. Aquí en México hay muchísimos gimnasios que tienen por todo el país las remadoras, sobre todo las grandes cadenas de gimnasios, pero lo puedes hacer en tu casa y lo puedes hacer en los equipos de remo y en las universidades, en todos lados están ahorita las máquinas de remo. Oye, ¿qué marca es la que estás representando, Santiago? Represento la mejor máquina del mundo, es Concept 2. Sí, no tengo por qué decir otra cosa. El 95% de la gente en el mundo rema en Concept 2 y en México pues yo me he encargado de que sea ese más de 95% porque pues he trabajado muy duro con esto. Sí, son unos equipos padrísimos, la verdad, y son en seco, que es como el gran beneficio, ¿no?, del remo. Oye, ¿qué beneficios trae para el cuerpo un deporte, o si es un deporte, una disciplina como el remo bajo techo? Sí, es un deporte por sí mismo y de hecho hasta se puede competir en remo bajo techo. Mira, los beneficios son inmensos. Lo puede practicar cualquier persona, desde un chavito hasta un señor ya muy mayor, gente que tenga alguna discapacidad. Los que quieren entrenar para prepararse para otro tipo de deportes, hacer un cross-training, por ejemplo, de natación o de escalada o de ciclismo. Gente que tenga un sobrepeso sirve enormemente para tratar de bajar de peso, claro, junto con una dieta. Entonces, las posibilidades de uso de una máquina de remo son realmente enormes, ¿no? Además tiene que ver con fortalecimiento y con acondicionamiento, ¿no? Pues sí, las dos cosas van de la mano, el fortalecimiento general, a través de hacer ejercicios de resistencia y de potencia. Obviamente hacerlo mientras más veces se pueda a la semana es mejor. Los ejercicios se pueden hacer pues, solos o en casa, claro, sin ningún problema, o en el gimnasio con clases conducidas por medio de instructores. ¿Y cuáles son los músculos que básicamente trabajas en remo? Fíjate que en el remo es uno de los pocos deportes en donde trabajan todos los grupos musculares mayores. El remo, a diferencia de lo que mucha gente piensa, principalmente es una labor de piernas y abdomen, espalda baja, y terminas con hombros y brazos. Entonces te das cuenta que efectivamente al hacer cada ciclo de remo involucras a todos los grupos musculares mayores, todas las articulaciones, y eso lo hace extraordinariamente completo. Claro, y me imagino que como con cualquier ejercicio, cualquier deporte hay riesgos de lesión, ¿no? ¿Nos puedes contar un poco cuáles son en este caso? Platicábamos hace rato, Sí, ¿no? Mira, esencialmente yo creo que como en cualquier otro deporte, el no aprenderlo con una técnica te puede poner en condición de lastimarte o de no disfrutarlo tanto como tú quisieras. Básicamente yo creo que es responsabilidad de los instructores
el enseñarte cómo ajustar la máquina para que seas más eficiente en el uso de la máquina. Y vistas todas esas cuestiones técnicas, yo creo que las siguientes lesiones, pues muy normales, también como en cualquier otro deporte, pues serían las ampollas en las manos. Pero sí, porque finalmente necesitas transmitir la fuerza de las piernas al remo a través de las manos y se hacen ampollas. Claro. No es una cosa de todos los días, ni siempre. Ni es grave. Y también hay manera de prevenirlo. Digo, claro. Si no quieres romper récords del mundo ni nada y quieres llevarla en paz en tu casa o en el gimnasio, pues ponte guantes como los de ciclismo y se acabó. Exacto, sí, de hecho yo alguna vez usé guantes y sí sirve. Sí sirven. Pero dime por favor, porque esto ya es morbo, ¿qué pasa con los que reman de ladito? Mira, esencialmente te diría, prefiero que no se reme así como si estuvieras remando en kayaks o en canoas, no porque te fuera a pasar nada grave, pero no es algo prudente para el uso de la máquina y tampoco para el del atleta. Okay. Mi manera de enseñar a remar con la gente con la que lo hago por todo el país es decirles, hay dos cosas principales que tienes que observar cuando remas. Una, que no te vayas a lastimar tú. Claro. Dos, que no vayas a lastimar la máquina, Sí, porque supuesto. entonces ahí hay un binomio que no va a funcionar. Sí, claro. Oye, y dime una cosa, en acondicionamiento y resistencia cardiovascular, ¿qué se logra? Todo. ¿Y por qué? Todo, porque es un ejercicio primordialmente aeróbico. En un ejercicio de larga distancia, por ejemplo, si hiciéramos un símil con la carrera, salir a remar 10 kilómetros, pues es como si salieras efectivamente también a correr 10 o 15 kilómetros. Ah, mira. El beneficio en el sentido del Cardio. ejercicio cardio es altísimo. Pocas máquinas te pueden dar un beneficio como estas. Vamos a poner un ejemplo simple. Si usas una caminadora, en la caminadora utilizas de las piernas hacia abajo. En una bicicleta de spinning, de las piernas hacia abajo. En una máquina de natación, de la cadera hacia arriba, esencialmente pecho y brazos. En la máquina de remo usas absolutamente todo. Entonces, todo Además, no hay impacto, ¿no? se fortalece al mismo tiempo y es un deporte cero impacto. No está buenísimo. Santiago, en estos equipos de remo Concept 2, ¿qué es lo que puedes programar y puedes medir en tus rutinas de entrenamiento? Se pueden programar muchísimas cosas, siendo un monitor que te da una información matemática del trabajo que estás haciendo. Las matemáticas son infinitas, entonces tú puedes decir, hoy quiero remar 10 minutos y le programas 10 minutos. Quiero quemar 200 calorías, pues quemas 200 calorías. Entonces déjame entender, o sea, ¿qué es lo que está midiendo en sí? ¿Es tiempo? ¿Es distancia? ¿Qué es lo que está midiendo? Fíjate que está padre de hablar del monitor porque el monitor esencialmente te habla de el tiempo transcurrido, la cantidad de remadas que hiciste, cuántas calorías quemaste, qué potencia hiciste, y tú a eso le puedes configurar cuántas veces quieres hacerlo, ¿no? Entonces, para hablarte de un ejercicio simple, quiero hacer, por ejemplo, 2,000 metros 4 veces con 3 minutos de descanso entre un ejercicio y otro. Lo puedes programar. Ay, qué padre. Pudieras hacer N cantidad de ejercicios y ninguno ser igual al anterior. Mencionaste potencia. Sí. En esta práctica en sí, ¿a qué te refieres con potencia? Potencia es la fuerza que haces para hacer cada remada. Y en la potencia, cuando estás trabajando un ejercicio de potencia en el remo, generalmente se acostumbra a pedirle a la gente que lo haga a baja boga o a baja frecuencia de remadas y a una mayor cantidad de aire a mover. Eso se regula con una palanca que tiene la máquina y la subes, pues a X posición y eso te va a ofrecer una mayor resistencia. Y algo importante que mencionabas, no es para todos, lo puede hacer cualquiera. Lo puede hacer cualquier persona. Chavitos, señoras, a mí me ha tocado coachar campeones del mundo de 21 años, como un muchacho Juan Carlos Cabrera de la UNAM, y coachar también a unos americanos de 84 años de peso ligero que son unas bestias. Cámara, es que sí da para mucho el remo. Oye, pensando en alguien que va al gimnasio, que lo tiene en su casa, que tiene una máquina, un Concept 2, que Sí. es una maravilla, ¿cómo puede ser una rutina de entrenamiento? Mira, hablando en el ejercicio en casa, es extraordinariamente libre. Yo acostumbro decirle a la gente, programa tu ejercicio en función del tiempo libre que tienes. Es lo que te iba a preguntar, ¿cuánto puede durar? Puede durar desde un ejercicio básico de 15 a 20 minutos, que Ok. es una maravilla. En las clases de remo bajo techo que se acostumbra a dar por muchas partes del país, yo acostumbro pedirles que organicen formatos de 1 hora, que incluyen minutos de calentamiento, unos minutos de estirar, unos 30 a 35 minutos de la clase y después igual enfriar y volver a estirar. Como cualquier ejercicio, Como no cualquier tiene la ejercicio. misma estructura. Sí. ¿Y qué tipos de entrenamiento hay en estas remadoras? Mira, muchísimos. Para hablar de muy simple. En un entrenamiento libre es, como dices tú, sentarte en tu casa, remar 30 minutos, sudar un chorro, bañarte y irte a tu trabajo. ¿Y qué logras con eso?
Un ¿Tu buen rutina entrenamiento, diaria? un Ok. gran entrenamiento, ¿no? Ajá. Podrías tomar las clases. Para los niños, por ejemplo, hay el monitor, por lo que me preguntabas, Alfredo, hay un ejercicio que se llama el Fish Game, que es un jueguito realmente, pero es una manera de involucrar a los niños al utilizar una máquina que bien adaptada para un niño es, aparte de un juego, un gran ejercicio. Claro. Claro. Ahorita venía escuchando en la mañana una entrevista de radio y decían, somos el primer lugar en el mundo de niños gordos. Sí. Es una gran herramienta para tener a los chavitos entretenidos y quemando un chorro de calorías. Decías que volviendo un poco como a los tipos de entrenamiento que hay, en este entrenamiento libre, ¿remas que largas distancias? Preferentemente sí. Sí, Ok. si te sientas a remar entre 6 y 10 mil metros, vas a consumir entre 30 minutos y una hora. Y eso es un gran ejercicio. Y vas regulando tú la resistencia y con Desde eso el principio puedes optar por ponerle una sola resistencia a la máquina. Y para eso sí hay que conocerlo un poco. Es un poco de prueba y error. Sentarte y decir, bueno, en esta posición de palanca me siento muy cómodo y aquí podría durar 30 minutos, una hora o hasta un maratón. Hay gente que hemos remado maratones. Y hay entrenamientos enfocados a resistencia también. Sí, por supuesto. ¿Y serían cómo? Mira, cuando estás hablando de resistencia tendrías que dividir también entre la resistencia de larga duración, que te repito es como para aguantar un medio maratón, un maratón, o la resistencia específica para una competencia, que es hacer muchas piezas o muchos intervalos de 1000, de 1500 metros, de 1700 metros para lograr acercarte más o menos a la distancia de competencia. Ahí no quisiera confundirte, pero varía de persona a persona qué cargas y qué distancias y qué potencia le exiges a cada quien para que dé su mejor rendimiento en una competencia de 2000 metros. Y a nivel cardiovascular o cardiopulmonar, ¿cuál sería el beneficio de un entrenamiento de los que nos estás contando de resistencia? Te repito, esencialmente el estar trabajando en una larga duración a una pulsación que te hubiera mandado tu entrenador o tu coach. Y en lo personal me gusta hablar de no nos hagamos tontos, venimos a disfrutar un ejercicio, no menos de 80% de tu frecuencia cardíaca y a la gente le encanta porque sudan muchísimo, se cansan y se van felices a casa. Como debe ser. Y nos contabas también de los entrenamientos de potencia, ¿no? Sí. ¿Cómo están estructurados? Más que estructurados, los incluyes dentro de una rutina general de ejercicios. Okay. Y ahí te había dicho hacer quizá segmentos de duración probablemente de 10 minutos, de 15 minutos, a una boga baja. La boga es la cantidad de remadas por minuto. Como la frecuencia, ¿no? Es Lo que correcto. diríamos en la bici como... La cadencia de la bicicleta Exacto. es la boga del remo. Y hacerlo preferentemente en una cadencia baja o en una boga baja. Y por unos 10, 15 minutos a una potencia que consideres que te está exigiendo realmente hacer un gran Lo esfuerzo. sientes fuerte, digamos, Sí, te claro. cuesta trabajo dar la remada. Claro, porque Ok. además la manera de ajustar la máquina es de dos formas. Le permites más entrada al aire a la máquina y la segunda, empujas y jalas más fuerte. Oye, Santiago, sabemos que hay competencias de remo bajo techo. ¿Dónde hay? ¿Cómo se compite? ¿Cómo funciona esto? Sí, hay competencias de remo bajo techo. Por todo el país, los formatos de competencias son diferentes, aunque si tú quieres competir y tratar de participar en una de las grandes competencias de campeonato nacional, se compite a 2000 metros. Es por distancia, ¿verdad? Es por 2000 distancia, tanto en campeonato nacional como en campeonato mundial. Y quiero mencionar aquí que México ha sido productor de 17 medallas en campeonatos del mundo. Wow. Quizá la gente no lo sabe, pero son mexicanos, son gente que ha hecho un gran esfuerzo y muchísimas mujeres las que han traído a México las medallas. ¿Y se agrupa por categorías? Se agrupa por categorías y si me preguntaste si hay competencias, sí las hay. De hecho, aprovecho para hacer un anuncio rapidísimo. 1 de noviembre en el Gimnasio Corpus en León, Guanajuato, y 29 de noviembre en el Gimnasio Britannia, también en León, Guanajuato. Va a haber unas competencias a 2000 metros que van a ser selectivas para que elijamos a los mejores atletas que nos van a representar a México en el Campeonato del Mundo. Suena padrísimo, no solo hay Sí, que está ir. buenísimo. Oye, déjanos tus datos, ¿no? Por si alguien de aquí quiere empezar a hacer remo bajo techo, además, sí con las buenas máquinas, porque, bueno, hay otras cosas que no necesariamente son buenas. ¿Sí? Entonces, para que trabajen con Concept2, ¿dónde te pueden localizar? Muchas gracias. Mira, yo soy Santiago Fuentes, mi correo electrónico es santiago.fuentes@remomexico.com y mi página es www.remomexico.com. Ok, es Remo Padrísimo. México. Santiago Fuentes, muchísimas gracias por estar con nosotros, muy interesante y pues mucho éxito, nos veremos pronto. Sí. Muchas gracias a ustedes por la Muchas invitación. gracias. Gracias, Alfredo. Sol. Vivo Deporte.